empezar con el mensaje del día de hoy. Pues vamos a continuar con nuestra predicación expositiva. Estamos llevando a cabo de la epístola a los Romanos. Ya estamos en la recta final. No sé si esto me da alegría o me da tristeza, porque la verdad yo he sido muy edificado. Hay veces, la otra vez me preguntaba un hermano ahí en el Face, porque algunos hermanitos que nos van siguiendo ahí por las redes, de repente pues me llegan a preguntar cosas sobre las predicaciones o sobre algún tema en específico, pero la otra vez me preguntaba un hermano que por qué es que yo luego decía mucho la situación de que el Señor a mí me edifica con las predicaciones. Como él nunca ha predicado en su vida, él tenía la idea de que nosotros los predicadores simplemente lo que hacíamos era enseñar y predicar a la gente sin que nosotros recibiéramos nada cuando nosotros predicamos. Entonces le expliqué, le digo, mira, si algo ha hecho el Señor en mi vida, ha sido desde que yo he estado pregonando el Evangelio de Jesús. O sea, el Señor, cuando vino a mi vida, yo pues empecé a ser bendecido a sobremanera, porque pues, el Señor va transformando muchas de las áreas de nuestra vida. Pero cuando yo me preparo para llevar a cabo una predicación, de verdad no saben ustedes, hace un ratito me postré en la alabanza, pero frecuentemente yo, en el momento en que estoy preparando el bosquejo para la predicación, ya sea aquí en la congregación o en algún lugar donde me inviten a predicar, muchas veces termino postrado en el momento en que estoy preparando el bosquejo. Entonces, la verdad es que yo, cuando el Señor puso en mi corazón el que lleváramos a cabo la predicación expositiva de la epístola a los Romanos, lo sentí de momento como un compromiso muy grande, porque hay veces que algunos predicadores que tienen ese sistema de la predicación expositiva, hay veces que llevan a cabo primero los evangelios, algunos otros libros, pero Romanos casi siempre lo dejan ya así como que para allá casi al final, o ya de una manera en la cual ellos a lo mejor en su carrera ministerial ya como que se sienten a lo mejor más maduros, y no sé, ¿verdad? O sea, más o menos por lo que yo he conocido, así es como lo han llevado a cabo con la epístola a los Romanos. Entonces, el momento en que yo definitivamente dije, bueno, el Señor quiere que ya prediquemos sobre Romanos, sí lo sentí como que muy comprometedor, pero a la vez también pues me dio mucha ilusión. Entonces, de igual manera, ¿por qué sentía yo tanta ilusión? Precisamente por lo que yo he estado experimentando con la epístola a los Romanos. O sea, aquí, si se dan cuenta, con manzanitas el Señor nos va dando claramente las estrategias que nosotros necesitamos llevar a cabo para poder vivir en Cristo, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que yo sé que a muchos de ustedes a lo mejor les ha pasado lo mismo que a mí, espero que a todos, y también a los que nos han estado viendo por internet, pero a mí en lo personal me ha edificado sobremanera. La verdad es que por eso les digo, no sé si ponerme contento de que ya estamos terminando casi la epístola a los Romanos, o ponerme triste, ¿verdad? Entonces, pues las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas, porque a final de cuentas, el saber que ya estamos terminando con la epístola es porque también el Señor nos va a llevar a otro viaje más, en algún otro de sus libros, en alguna otra de sus cartas, con las cuales vamos a seguir siendo edificados. Gloria. Así que gloria a Dios. Bueno, pues entonces vamos a empezar con nuestro sermón del día de hoy, que tiene por título El hermano mayor. Ya por ahí lo van a poner los de multimedia.
Pero ese es el título de nuestro mensaje, el hermano mayor. Y bueno, ahí enseguida también, si puedes poner la siguiente diapositiva, hijo, por favor. No creo que no la puse. Bueno, es que por ahí hay una foto donde está un hermano mayor. Sí, pero creo que sí, no la pusimos ahí. Un hermano mayor cargando a su hermanito. Y esa imagen, en el momento en que la vi, la verdad es que, a ver Diego, a ver si me puedes ayudar ahí en la parte donde dice media, ahí están las imágenes, la última imagen, ahí si la pueden poner por favor, a ver si se puede, rápido, si no se puede ya para avanzarle aquí. Pero bueno, por lo pronto vamos a leer nuestra cita base, que es Romanos 15, del 1 al 6, y ya para que ahorita comente sobre esto que les estaba diciendo de esta imagen que vamos a apreciar en un momento más. Dice así la palabra. ¿Ya está? Bueno, antes de que lea la cita. Bueno, aquí estamos viendo una imagen de un niño de cierta edad cargando a un pequeñito, ¿verdad? Y esto porque yo quise que viéramos esta imagen antes de empezar nuestra predicación. Porque nosotros tenemos que tener en nuestra mente, para que podamos entender el mensaje de hoy, va a ser un mensaje muy específico que Dios nos quiere dar a ti y a mí. Porque hay veces que nosotros no alcanzamos a comprender realmente lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que no alcanzamos a comprender, y cuando hablo de alcanzamos, lo hablo en primera persona. Yo como pastor muchas veces también no me llego luego a percatar de qué manera es como nosotros como familia de Cristo Jesús debemos de tratarnos los unos a los otros. Bueno, aquí hay una imagen que la verdad, no sé si ustedes aprecien algo muy importante: la sobreprotección que este niño está teniendo para con su hermanito menor. Su hermanito menor, por supuesto que ahí se ve que todavía no puede caminar. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos que el hermano mayor lo tiene cargado, pero no simplemente así, de que lo tiene así como si fuera balón de fútbol americano, ¿no? O como si estuviera cargando una bolsita de mandado. No, incluso se lo amarró para que no se le cayera. ¿Para qué? Para que él sintiera como los canguritos, ¿verdad? Que tienen aquí una bolsita en donde cargan a sus bebés, de tal manera que no tengan la oportunidad de caerse. Entonces, bueno, miren, vean lo que dice Romanos 15, del 1 al 6. Los fuertes en la fe debemos, digan conmigo, debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultan han caído sobre mí. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, en este momento vamos a dar inicio con una predicación expositiva en la cual, Padre eterno, necesitamos de tu ayuda para que todos y cada uno de nosotros comprendamos cabalmente este mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo tome
con ese poder y con esa autoridad nuestros corazones y nuestras mentes para comprender claramente tu mensaje, Señor. Estamos aquí delante de ti para recibir tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, si se dan cuenta, como dicen por ahí, y sigue la mata dando, siguen los mensajes haciéndonos ver la necesidad que tenemos de ese amor que Dios pone en nuestras vidas para con nuestros semejantes. Dense cuenta cómo cada mensaje, de alguna forma u otra, nos lleva a amar a nuestro prójimo. Cada mensaje que el Señor nos ha estado dando, y yo sé perfectamente bien por qué lo está haciendo, porque, como ahorita se los comentaba, muchas veces ni nosotros como ministros alcanzamos a entender la magnitud de la importancia que tiene el amar a tus semejantes, la importancia que tiene de que estemos en una coinonía los unos con los otros, porque en realidad ese fue el proyecto inicial de nuestro Señor Jesús. Él no vino aquí para rescatar a los llaneros solitarios, a esos que les gusta andar viviendo de una manera independiente y que no les gusta relacionarse con los demás. No, amados, Él vino precisamente para que todos aquellos que quieran vivir en unidad puedan tener el privilegio de ser parte de la familia del Señor. No podemos ser parte de la familia del Señor si tenemos un corazón individualista. Definitivamente así no puede funcionar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dense cuenta cómo la Escritura nos habla de la necesidad de que amemos a nuestros semejantes. Entonces, el día de hoy el Señor va a seguir tratando este tema, el que nosotros, como lo hacemos con nuestros hermanos. A ver, ¿quién tiene hermanos menores? Levante su mano aquí. ¿Quién tiene hermanos menores? Pues la mayoría, si no es que todos, ¿verdad? Tenemos hermanos. De hecho, yo soy el mayor de mis hermanos. Y les voy a decir algo. Yo en lo personal, y sé que mis hermanos, le doy gracias a Dios porque ven las predicaciones por internet y ellos no me van a dejar mentir. Y si estoy diciendo una mentira, pues ellos ahí mismo, ahí por Face, ahí pueden poner, es un mentiroso el pastor Bernardo. Pero yo, siendo el hermano mayor, siempre procuré, claro, a mi manera, ¿verdad? De una manera muy errónea, muy imperfecta, pero siempre traté de cuidar a mis hermanos. Siempre vi la manera de que, es más, hasta la fecha luego me dicen que soy un regañón y me ponen ciertas etiquetas porque estoy siempre al pendiente de que mis hermanos menores conozcan de la verdad del Evangelio, de que estén protegidos. Cuando yo era del mundo y que era muy peleonero, tiro por viaje, me agarraba golpes por defender a mi hermanito de que alguien quería hacerle algún daño y cosas por el estilo. Y fíjense que hay algo muy peculiar, que como hermano mayor también, por ahí algunos dicen, es que luego los hermanos mayores son bien gandallas, ¿verdad? Porque también hay esa naturaleza, ¿verdad?, del ser humano, que por sentirse más fuerte, pues también eres bien gandalla y tratas de pasarte de listo con los hermanos menores. Pero yo me acuerdo muy bien cómo cuando yo de repente tenía ese instinto salvaje, adámico, de querer tratar mal a alguno de mis hermanos, me acuerdo que pensaba yo en mis papás, que yo creo que eran los seres más amados por mí, y la mayoría de la gente, cuando naces, eres chiquito y todo eso, a las personas a las que más amas, pues es a tus padres. Entonces, yo nada más pensaba, híjole, si trato mal a uno de mis hermanos, sobre todo a mi hermanito, porque mi hermanita, que era la más chiquita, pues ella sí nunca me hacía enojar, ¿verdad? Sin embargo, mi hermano sí me llegaba a hacer enojar de tal manera que yo decía, no, ahorita le voy a poner unos coscorrones, ahorita voy a hacer algo en contra de él. Pero, ¿saben qué venía a mi mente? Luego la cara de mi papá y la cara de mi mamá, de tristeza, de ver que yo había maltratado a uno de sus hijos. Y yo, cuando veía esa imagen, inmediatamente se desaparecía en mí
el quererle poner sus coscorrones a mi hermano. Yo decía, no, porque yo amo mucho a mi hermano, pero amo más a mis papás. Y por el amor que tengo por mis padres, yo no voy a hacer algo en contra de uno de sus hijos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en lo espiritual, en la familia de nuestro Señor Jesucristo, pasa exactamente lo mismo. Hay veces que cuando yo llego a tener alguna consejería con alguna persona y les hablo de que tienen que perdonar a aquel que les ha herido, de perdonar a su esposo que llegó a maltratar, o a su esposa, o qué sé yo, ¿verdad? Muchas veces me dicen, ay, pastor, es que la verdad es bien difícil. Y muchas veces les pongo ese ejemplo. Les digo, mira, es que entiende que de la misma manera que Jesús murió por ti y por mí, también Jesús murió por esa persona a la cual tú no quieres perdonar. Aquella persona incluso a la que odias. Tú ponte a ver si realmente amas a Jesucristo. Por Jesucristo, hazlo. ¿Por qué? Porque Él, precisamente, si tantas veces en su palabra nos dejó algo totalmente imperativo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, es por algo. Porque de esa manera, tanto tú vas a descargarte de esas cosas enfermizas que tienes encima de tu vida, y también a aquella persona le vas a quitar un gran peso. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que en este momento ese es el chip que nosotros tenemos que tener para que esta predicación pueda configurarse perfectamente bien a nuestra manera de pensar de hoy en adelante. Nosotros siempre debemos de tratar a la gente como nuestros hermanos, tanto a nuestros hermanos verdaderos en la fe, tanto a nuestros hermanos en la sangre, como a nuestros semejantes, aunque no sean hermanos ni de sangre ni de fe. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios, ellos son aquellos pequeñitos débiles a los cuales tú y yo necesitamos proteger. Eso es algo que el Señor el día de hoy nos quiere enseñar a ti y a mí. Y vamos a escudriñar la palabra en Romanos 15:1, acabamos de leer, que dice así: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Miren, algo que nosotros debemos de entender claramente, que la palabra amor siempre va a resultar en sacrificio. O sea, tú no puedes decir que amas a una persona si no puedes sacrificar algo por esa persona. ¿Cuántas veces por amor a tus hijos no sacrificas el sueño, verdad, en la noche? Que por ahí uno empezó con problemitas de temperatura y hay veces que te la amaneces, verdad, ahí tratando de ayudar a tu hijito o a tu hijita para que salgan de esa enfermedad. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el amor siempre tiene que resultar en sacrificio. Entonces, si nosotros entendemos que el Señor nos está llamando a ti y a mí a que amemos, debemos de entender que va a haber un sacrificio al amar a nuestro prójimo, al amar a nuestro hermano pequeño. Para amar al débil necesitamos incluso muchas veces sacrificar nuestra propia fuerza. Pero algo bien importante, también tiene que ser en edificación. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Les voy a decir por qué. Porque hay gente que confunde terriblemente el amor a los hijos con el consentimiento a los hijos. Y bueno, ahorita lo estoy diciendo en cuestión a los hijos porque es lo más cercano a este ejemplo que estoy tratando de poner. Pero la verdad es que hay veces que la gente piensa que ama mucho a sus hijos porque nunca los disciplina, porque siempre les consiente y les da todo lo que los hijos pidan, sea bueno o sea malo. Por eso es que aquí vemos que la palabra habla y dice esa palabra en edificación. Y vamos a leerlo. Dice:
Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien. ¿Qué dice ahí? ¿Con el fin de qué? Edificarlo. Con el fin de edificarlo. O sea, aquí debe, ¿por qué? Porque luego hay veces que por eso es que los pastores que somos muy dados a hablar de la disciplina, muy dados a hablar de la corrección, muy dados a hablar en contra del pecado. Hay veces que nos tachan, no, es que ahí no hay amor. Ahí no hay amor, ¿por qué? Porque en otro lugar en donde yo iba, me decían que no había problema con mis pecados, que yo siguiera pecando y pecando, que no había ningún problema, porque al fin que Jesús ya había muerto por todos esos pecados. Reconozca o no reconozca yo mis pecados, entonces para mí eso sí es amor. De la misma manera que pasa, tú pregúntale a un pequeñito de 3 años si cuando lo llevas a vacunar lo haces porque lo amas o lo haces porque lo odias. Y el niño, ¿sabes qué te va a decir? Es que me odias, papá. ¿Cómo me llevas a que me cause esa señora vestida de blanco ese dolor tan horrible en el brazo? Un niño de 3 años no va a entender que es por el amor que realmente tú le tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que tristemente habemos luego muchos adultos que por no quererle causar una lágrima a nuestros hijos, por no quererle causar un desaliento al hermano menor, por no quererle causar una frustración a una persona a la cual tú le puedes dar un consejo para que salga de un mal comportamiento, tú ya no lo estás amando. Entonces te estás amando más a ti mismo. ¿Por qué? Porque esas personas que no quieren corregir a sus hijos, ¿saben por qué lo hacen? No por el gran amor que les tienen a ellos, sino por el amor que se tienen a sí mismos. Porque no quieren recibir ese maltrato del hijo hacia el padre. Porque no hay hijo que no pase por etapas en donde aborrezca a los padres. Por eso es que se les dice a aquellos jovencitos que empiezan desde por ahí de los 12, 13 años hasta los 16, 17 años, se les llama adolescentes, ¿verdad? O algunos hasta les dicen aborrecentes. ¿Por qué? Porque adolecen de toda madurez. Están en una etapa que todavía les encantan las cosas de niños, pero aborrecen los compromisos de los adultos. Entonces, ¿qué sucede? Hay una etapa en la cual, por la inmadurez, por esa adolescencia, que no pueden ver ni en pintura a sus papás. Pero ¿qué pasa? Hay muchos papás que dicen, no, es que yo soy bien cool, yo soy bien amigo de mi hijo y yo nunca le digo no a nada. Que me pide las llaves del carro, ahí está, hijo, y haz lo que quieras con él. Vete con tus amigos. Que me dice, oye papá, ¿me puedo comprar una botella de whisky para echármela con los cuates? Sí, hijo, para que veas que soy bien cool y yo no digo nada, ¿verdad? Eso no es amor. Eso es amor, pero a uno mismo. ¿Para qué? Para que no te aborrezcan, para que no te vean con malos ojos. Bueno, este ejemplo que estoy poniendo es en general. Muchas veces uno no quiere evangelizar a tu familiar para que no te aborrezcan. No quieres decirle, oye, mira, este comportamiento que tú estás teniendo delante de los ojos de Dios es malo. Oye, mira, si tú sigues caminando por donde vas, ese camino te lleva directito a un lugar llamado infierno. No lo quieres muchas veces hacer. ¿Por qué? Porque te amas tanto a ti que no quieres sacrificar esa relación que tienes con esa persona. ¿Me explico? Pero claro, sin irte también al otro extremo, ¿verdad? Como algunas personas, como lo dije hace 8 días, o no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, de que hay veces que algunos hermanitos, en vez de ayudar a que la gente se acerque a los pies de Cristo, se la pasan condenando a las personas, dando bibliazos, mandando a todo el mundo al infierno, esto, lo otro, aquello, de una manera sin amor, sin darse cuenta que aquellos son débiles
y que en vez de que tú los trates con paciencia, con cariño y con amor, la estás regando completamente y te estás yendo a otro extremo. Pero bueno, sabemos que para que no estemos ni en un extremo ni en otro, el equilibrio siempre va a ser la palabra de Dios. Cristo Jesús, Él es el que nos va a dar el equilibrio para poder llevar a cabo todo lo que necesitemos. Ahora, ¿cuál es la mejor ayuda que nosotros le podemos dar a las personas? Aquí dice la Biblia que nosotros debemos de ayudar, ¿verdad?, a nuestros semejantes. Bueno, ¿cuál es la mejor ayuda que tú le puedes dar a una persona? Ande cuando está yendo Luis, y la mejor ayuda que Juanita pudo darle a Luis fue haberlo traído a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas a una persona a la iglesia, lo estás dirigiendo a los pies de Cristo. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos entender claramente. ¿Por qué? Porque luego confundimos muchas veces los sentimientos, confundimos mucho las emociones con lo que realmente la palabra nos está queriendo decir a ti y a mí. Entonces, aquí en Gálatas 6:1, el Señor nos da la respuesta de qué es lo que yo como pastor en este momento quiero decirles a ustedes con estos consejos que estoy dando. Esto es lo que quiero decirles. Miren, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud, ¿qué dice? Humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Precisamente la ley de Cristo tiene un sinónimo de una sola palabra, que es amor. Esa es la ley de Cristo. Tú quieres cumplir con la ley de Cristo, tú necesitas cargar las cargas de aquellos que son débiles, de aquellos que no soportan todas esas cargas que su naturaleza pecaminosa les ha traído. Pero ¿cómo? Humildemente. Reitero, si tú aparentemente quieres evangelizar a una persona, ayudándolo a que conozca de Cristo, dándole de bofetadas con la Biblia, no estás ayudando en nada. Al contrario, tú le estás poniendo más cargas encima. Él trae una serie de cargas de ciertos pecados, y tú con ese legalismo que de repente llegas, le empiezas a cargar todavía otros pecados encima, que la Biblia ni siquiera ha hablado de esos pecados. Entonces, la palabra del Señor nos está hablando claramente de que todo esto lo tenemos que hacer en humildad. Yo nunca voy a poder llegar con una persona a hablarle de Jesucristo si no lo hago en humildad. O sea, es imposible que tú llegues con agresividad o que tú llegues con una serie de religiosismos que no van a servir de nada para que esa persona conozca a nuestro Señor Jesús. Como hace 8 días lo vimos, que era lo que necesitaba Zaqueo para que él pudiera cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida: conocer a Jesús. Eso es lo que todos necesitamos, conocer a Jesús. No conocer una religión, no conocer las prohibiciones que te dan las Escrituras, no conocer las bendiciones que te dan las Escrituras, conocer al Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces al Cristo, tú anhelas hacer todo lo que Cristo te diga. Y ya no es que Cristo te esté prohibiendo esto, te prohíbe lo otro, te prohíbe... No. Tú anhelas estar alineado al corazón de Cristo, y de esa manera tú mismo te prohíbes caer en pecados. Tú mismo te prohíbes seguir caminando en todo lo que te está llevando al infierno. ¿Por qué? Porque has conocido al Cristo, porque has conocido a nuestro Señor Jesús. Y si tú conociste a mi Señor Jesús, es porque alguien te llevó en amor a que conozcas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces,
A todo esto que ahorita estoy diciendo, alguno podrá preguntarme, pastor, entonces yo debo de ser solapador con mis hermanos, entonces yo debo de ser solapador con mis hijos, debo de ser solapador con el hermano fulanito de tal. No, amado, en ninguna manera, ¿verdad? Como decía Pablo, en ninguna manera. Nosotros debemos de ayudar a la gente en amor, pero con firmeza, porque hay veces que hay cosas que tú no vas a poderle ayudar a una persona si no lo haces con firmeza. Necesitas, otra vez pongo el mismo ejemplo. Tú como papá, tú no vas a decirle cuando tu hijo se empieza a portar mal y ves que empieza a darle incluso de patadas a su hermano o a su mamá o a la maestra o a alguien. Tú no vas a llegar, como algunos desgraciadamente si lo hacen, vas a llegar y vas a decir, ay, mi niño, precioso, hermoso, no estés pateando a la maestra. Mi amorcito chiquito precioso. No. O sea, tú vas a llegar con, o sea, si estás viendo que está habiendo una situación delicada, en ese momento tú lo tienes que hacer con firmeza. Óyeme, inmediatamente, ven acá, ¿qué te pasa? Lo tomas del brazo, le das un jalón, no sé, lo que sea, en amor, pero con firmeza. ¿Me explico? O sea, no vas a irte al extremo de llegar y golpear. No, porque ese sería el otro extremo. Tú lo vas a hacer con amor, pero con firmeza. Eso es lo mismo que aquí también la palabra nos sigue explicando. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Dice así: hermanos, también les rogamos que amonesten, ¿a quién dice? A los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. O sea, esta es una manera de ayudar a tu hermano menor. Tú, cuando lo ves en el plan natural, en el plan familiar, ¿tú qué hacías cuando veías que tu hermano no se estaba portando bien con tus papás? No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le contestas así a mi papá? Oye, eso que estás haciendo está muy mal, Eso no está bien delante de los ojos de Dios. Oye, eso que estás haciendo puedes provocarle un infarto al viejo. Oye, no. ¿Por qué? Porque te estás preocupando, pero claro, lo estás haciendo con amor tanto a tu padre como a tu hermano. No, tú no vas a estar dejando que si tu hermano está cometiendo una serie de cosas en las cuales él solito se está echando tierra encima para hundirse más, si tú realmente lo amas, no lo vas a permitir. Tú, como dice aquí la palabra, vas a exhortarlo. Como dice aquí la palabra, si tú ves que hay alguien que está holgazaneando, con mucho amor tú tienes que acercarte a esa persona y decirle, hermano, mira, discúlpame, a lo mejor ya no me vas a querer hablar a partir del día de hoy, pero quiero decirte que lo que estás haciendo no está bien. Oye, hermanito, fulanito de tal, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que ya no has estado yendo a la congregación. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual eso es holgazanear. Hay veces que las personas dicen, ay, no, pues es domingo, pero híjole, hoy es el partido y como que la voy a pasar más a gusto aquí mejor en la casa. Eso es holgazanear, ¿verdad? Y muchas veces, muchos de nosotros llegamos a ver que está sucediendo algo similar con algún hermano, con alguna hermana de la iglesia, y yo te pregunto, no quiero que me lo contestes, contéstaselo a tu conciencia. ¿Tú eres para agarrar el teléfono y echarle una llamadita? Oye, hermanito, la verdad es que ya van 2 que 3 domingos que ya no te veo por la congregación, y hasta donde yo he entendido, la Biblia dice que no nos debemos de dejar de congregar. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y el diablo, como buen león, él está sobre aquellos que se están separando del rebaño. Él está consciente de que cuando tú te estás alejando del rebaño, automáticamente te estás alejando del pastor.
Y al estarte alejando del pastor, te estás alejando de esa protección, de esa cobertura que Dios te quiere dar. Hermanito, te exhorto, no seas holgazán. Ve a la congregación. A lo mejor tienes que hacer ese sacrificio, ¿verdad? De agarrar tu vehículo, agarrar tu camioncito, agarrar el 2 patas para ir caminando a la congregación, no sé, qué sé yo. Pero si quieres, paso por ti incluso. Voy por ti, ¿para qué? Para que podamos llegar juntos a la congregación a adorar y alabar a nuestro Señor. Les repito, esto fue una pregunta, pero que se le debe de contestar a su conciencia, de cada quien. Pero aquí la Escritura nos dice que de esa manera vamos a ayudar a los débiles. De esa manera es como nosotros, como hermanos fuertes, como hermanos mayores, podemos ayudar al débil. Amén. Ahora, el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos deja no es para provocarnos lástima por Él, sino para que nosotros podamos ser un reflejo de Él. ¿Por qué les digo esto? Ven cómo hay veces que la gente, sobre todo los que son religiosos, son muy dados a empezar así a hablar como con lástima de Jesús, ¿no? Ay, pobrecito de Jesús. Cómo él, siendo tan bueno, iba y sanaba a las personas en las aldeas, y cómo lo maltrataban, cómo lo vituperaban, cómo él haciéndoles cosas buenas a todos aquellos de los de Jerusalén, cómo lo latigaron y lo golpearon y lo crucificaron. Ay, pobrecito de Jesús, ¿quién será como él, verdad? Solamente Jesús. Pues les voy a decir algo, amados. El Señor Jesús, todo lo que hizo fue para que tú y yo fuéramos un reflejo de Él, no para que estuviéramos sintiendo lástima por lo que Él hace, ni sintiendo lástima por aquellos que hacen las cosas que Jesús nos dice que hagamos. No, amados, todo fue un ejemplo para que tú y yo seamos imitadores del Cristo. No vamos a morir en una cruz porque ni tú ni yo tenemos la autoridad para morir por pecados de los seres humanos. Eso no. Sin embargo, Él nos dijo claramente en muchas situaciones que teníamos que ser como Él. Decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El mismo Pablo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Jesucristo. Entonces, en todas las Escrituras vemos que la intención de lo que Jesús hizo, todo lo que vemos en los Evangelios que nuestro Señor Jesús hizo, fue para que tú y yo seamos un reflejo de que Cristo está en nuestras vidas. Esa es la intención. Y vamos a seguir leyendo Romanos, en Romanos 15:3, dice así: porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultan han caído sobre mí. Eso que a mi Señor Jesús le sucedía, Él hacía el bien y recibía vituperios, recibía maltratos, recibía insultos. Eso mismo le pasa a todo aquel que es un verdadero cristiano. O sea, tú no te sientas, ay, pobre de mí, que soy el único de mi familia que es cristiano, y cuando ahí en el grupo de WhatsApp les mando un mensajito sobre Cristo, todos me empiezan a vituperar y todos me empiezan a decir esto y lo otro, aquello. No, amado, no eres el único. En realidad, todo aquel que es seguidor de Cristo va a recibir malos tratos, pero cuando verdaderamente estás haciendo tu chamba. ¿Por qué? Porque hay veces que algunos, repito, porque se aman tanto a sí mismos, que dicen, no, yo no quiero recibir un no de fulanito de tal. Tengo mi ego tan alto que yo ni siquiera voy a sacar una de esas invitaciones que hizo el pastor para entregársela, porque qué tal si me la avienta en la cara. Entonces, esas personas nunca van a tener malos tratos, no van a ser vituperados,
van a vivir como vive la gente secular. Muchas veces hay gente que pasan y pasan los años y sus vecinos ni siquiera saben que son cristianos. Sus vecinos, cuando de repente por ahí a lo mejor, y ha pasado, así que de repente en la iglesia se encuentran: ay, vecino, yo no sabía que eras cristiano. No, vecino, pues tampoco tú. Pues sí, pero yo acabo de venir, es primera vez que vengo a la iglesia, y por lo que estoy viendo, tus papás eres diácono, y ya se ve que tienes años aquí. ¿Por qué nunca me habías hablado de Cristo? ¿Por qué nunca me habías comentado que tú conocías de la verdad, que es el Evangelio de Jesús? Ay, no, vecinito, pues la verdad yo no me quería meter en problemas. Y desgraciadamente eso es lo que muchas veces sucede con la gente. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que es el verdadero amor. El verdadero amor resulta ¿en qué? El sacrificio. Pero el sacrificio. El verdadero amor resulta en sacrificio. Y tenemos que sacrificar muchas veces nuestro ego para ayudar a aquel hermano desvalido, aquel que es tan débil porque no conoce de Cristo. Y si no lo hacemos de la manera correcta, ¿qué va a suceder? Que simplemente no estamos cumpliendo con lo que la palabra nos está diciendo. Ahora, es fácil decir con palabras o con cantos: quiero menguar a mí, te adoro, como hace ratito lo dije, ¿verdad?, en la alabanza. A mí me contristó tanto el corazón en ese momento, porque empecé a analizar realmente lo que decía ese canto. Yo empecé a analizar que todos nosotros le estábamos diciendo a Dios: anhelo conocerte más. Luego, ¿qué decía? Anhelo vivir en santidad. Y yo me quedé pensando, digo, ¿realmente anhelamos eso? Realmente, porque miren, es bien fácil cantarlo, estar aquí, levantar las manos y decirlo, y incluso con lágrimas en los ojos, o postrados, ¿verdad?, o de la manera, eso es fácil. La situación es verdaderamente sentirlo. La situación es que tú cotidianamente estés haciendo todo lo necesario para conocer más al Señor. Que tú cotidianamente estés haciendo todo lo necesario para vivir en santidad. O sea, ¿qué es vivir en santidad? Vivir apartado para Dios. No estarte mezclando con todas las enseñanzas de este mundo, sino estar viviendo conforme a las enseñanzas del reino eterno. Eso es realmente, pero el Señor lo decía, ¿verdad? Pero bueno, se lo decía a los religiosos. Les decía: ustedes de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, amados, nosotros debemos de entender claramente que si tu canto va a ser para decirle a Dios: anhelo vivir en santidad, lo hagas verdaderamente. Busques vivir en santidad, busques cada día conocerlo más. Sacrificio da un resultado también en dar. O sea, tú no puedes decir: amo a fulanito de tal, si nunca piensas darle tu tiempo, si nunca piensas darle tu vida incluso, porque el darle tiempo es darle de tu vida. Si nunca piensas darle económicamente algo que también esa persona necesite. Entonces, de la misma manera es lo que la palabra aquí nos está hablando. Muchas veces nosotros pensamos que ya el amar es nada más decirlo y decirlo: ya yo te digo que te amo y ya con eso es más que suficiente. No, amado, cuando tú verdaderamente amas a alguien, tú vas a darle absolutamente todo lo necesario para ayudar a esa persona, para que esa persona sea alguien que conozca realmente en dónde es donde está la verdadera felicidad. Porque también hay algo bien importante: todos, absolutamente todos los seres humanos, desde que nacemos, siempre estamos en busca de la felicidad. O sea, no hay una persona que no haga todo lo que hace buscando la felicidad. O sea, tú ponte a ver, desde que despiertas y dices: ¡ay, jole! Tengo que ir a trabajar.
¿Para qué trabajas? Para obtener una economía que va a causar felicidad en ti y en tu familia. ¿Para qué quieres ir de viaje? Para obtener unos momentos de felicidad. ¿Para qué es que tú quieres que tus hijos estudien? Para que tengan una profesión que les dé felicidad. O sea, siempre el final de todas las acciones que el ser humano hace es para buscar la felicidad. Pero el grave problema es que hay personas que prefieren ir hacia la felicidad sin buscar hacer primeramente lo correcto. Entonces, para hacer primeramente lo correcto y para llegar a la verdadera felicidad, se necesita primero el sacrificio a Dios. Y veamos lo que dice 2 Corintios 8:7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor. O sea, fíjate, cuando aquí está diciendo quiero probar la sinceridad de su amor, y se está refiriendo al dar. Cuando escuchamos la palabra dar, una de los factores principales que se nos viene a la mente del ser humano es la economía, ¿cierto o no es cierto? Cuando tú a alguien le dices, tú eres bien dadivoso, tú eres bien generoso, en ese momento el 90% del énfasis que tú estás haciendo en esa frase es por la cuestión económica que esa persona ofrece. A lo mejor otros que son más espirituales, ¿verdad? Dicen, ay, es que al decir yo que eres muy generoso es porque das mucho de tu tiempo, es porque eres una persona que da muchos consejos. Eso ya a lo mejor sería de una manera ya viéndolo más espiritual, ¿verdad? Pero lo común es que cuando tú hablas de una persona que es generosa, estás hablando de la economía. Ahora, ¿por qué? Porque incluso Jesús hablaba muy frecuentemente de la economía. Porque lo más difícil del ser humano para que sacrifique es el dinero. ¿Ustedes danse cuenta? Muchas veces hay personas que dicen, sí, yo soy muy amigo de fulanito de tal. La otra vez me pidió que le ayudara a cargar unos muebles a su casa y le ayudé. La otra vez me pidió que fuera a una fiesta con él y fui. La otra vez me dijo que fuéramos juntos al fútbol y yo le di de mi tiempo, yo le di de mis esfuerzos para subir esos muebles a su casa. Pero cuando se trató de que aquel amigo estaba en una situación en donde cayó en una enfermedad bien tremenda y necesitaba dinero para las medicinas, ahí sí me olvidé de que éramos cuates. No estoy diciendo que eso siempre pase, pero en la mayoría de las ocasiones así es. En la mayoría de las ocasiones, cuando ya se trata de dar económicamente, ¡pum!, ahí te topas con pared. Entonces aquí la palabra del Señor nos está hablando en todos los ámbitos, amados, de que para que nosotros podamos cuidar de nuestro hermano menor, para que nosotros podamos cuidar del débil si nosotros somos fuertes, necesitamos también tener esta gracia. Por eso hasta lo habla con esa palabra, gracia. ¿Por qué? Porque el que tú estés dando, porque tú eres bien generoso, eso es por gracia también. La gracia de Dios puede estar sobre tu vida y en ese momento eso se convierte en un don de dar, porque así lo dice la palabra. El que tú seas generoso con tu economía también es un don. Entonces tú en esos momentos, cuando tú estás tratando de ayudar a alguien, tú ayúdalo con todo lo que Dios te ha dado. Nunca te detengas. ¿Por qué?
qué? Porque si realmente Dios te lo dio, es para que tú seas de servicio para los demás. Tú entiendes que todo lo que Dios da es para que sirvas. Porque como dice por ahí un dicho, el que no sirve, no sirve. Entonces, aquí la palabra nos está hablando que de esa manera se prueba la sinceridad del amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Eso es lo que el Señor hizo por ti y por mí. Él vino a la pobreza tremenda con tal de que tú y yo nos pudiéramos enriquecer. Y sobre todo aquí no se está hablando del plano económico, se está hablando de todas las áreas de nuestra vida, principalmente de nuestra alma. ¿Por qué? Porque como Él mismo lo dice en su palabra, Él desea que tú y yo seamos prosperados así como prospera nuestra alma. Esa es la intención de nuestro Dios para nuestras vidas. Pero es imposible que sin las enseñanzas de las Escrituras podamos ser hijos de Dios. Sin las enseñanzas de la Biblia no podemos realmente ejercer nuestra ¿cómo se le dice esa palabra? Bueno, pues nuestra identidad, así decirlo. No podemos ejercer nuestra identidad de hijos de Dios si no lo hacemos con las enseñanzas del Señor. Precisamente por eso la importancia de que vengamos a estos lugares donde se escudriña la palabra de Dios. En Romanos 15:4 dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todas las personas, amados, todas las personas tienen esperanza. Pero aquí debemos de ver cuál es la base de esa esperanza. ¿Por qué? Porque la base de la esperanza que cualquier ser humano tenga es lo que realmente dirige el destino de su vida. La Biblia nos muestra claramente la esperanza que indica cuál es la verdadera felicidad. Miren, una persona desde que se despierta en la mañana, despierta con un grado de fe, con un grado de esperanza en lo que va a ser. Tú te despiertas teniendo la esperanza y teniendo la fe de que al ir a tu trabajo vas a llegar sano y salvo, y de que al cumplir con tu horario de trabajo, el día de la quincena vas a recibir la gratificación o el sueldo que se te debe de dar. Todo eso está basado en la esperanza de Dios. Pero hay cosas que llegan a trascender todavía más cuando se maneja una esperanza de lo que es la vida venidera, de lo que es lo que realmente tú vas a hacer el día de mañana. Y si tú no tienes contemplada la palabra de Dios, tu esperanza va a ser totalmente errónea. Miren, hay personas que tienen la esperanza, hagan de cuenta los musulmanes. Ellos son tan fanáticos con su religión que mueren en actos terroristas porque tienen una falsa esperanza. ¿Por qué es una falsa esperanza? Pues simplemente porque la escritura en la que ellos basan sus doctrinas es una falsa escritura divina. Ellos
siendo primos de los judíos, empezaron bien. Empezaron con la Biblia verdadera, con la palabra de Dios, con la Torá. Pero después vino por ahí alguien que les lavó el cerebro. Su profeta, ¿cómo se llama el profeta de los árabes? Mahoma. Llega el profeta Mahoma y les empieza a lavar el coco de tal manera que hacen otro libro llamado el Corán. Y ahora su esperanza, su fe está totalmente puesta en los actos terroristas con los que ellos viven día con día. Ellos piensan que al llegar y estar metiendo bombas en ciertos países estratégicamente, piensan que de esa manera le están agradando a Dios. Y sí, le están agradando a Dios con D minúscula. Y ellos piensan que de esa manera, cuando mueran, mientras más muertes ellos causen con sus actos terroristas, ellos van a tener más mujeres en el cielo. Esa es precisamente la esperanza que ellos tienen. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros nos ponemos a ver la esperanza que tiene un ateo, pues todavía es peor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ellos piensan, la mayoría de ellos piensan como los budistas, que van a reencarnar y que van a hacer una serie de cosas. Y dices, o sea, la verdad, pues por eso es que no tienen pasión por nada. Porque el que yo muera con la esperanza de que voy a reencarnar en una rana o en un becerro o no sé qué sé yo, pues, pero amados, sí sabemos, ¿verdad?, cuál es la esperanza que nos da nuestro Señor Jesucristo.